estaré diciendo que si alguna de vosotras no tuviera un médico o una médica que cuando llegarais a la consulta os diera respuestas, probablemente llegaríais a hacer lo mismo que hacemos nosotras y nosotros aquí, desafiando muchas veces el mal tiempo. Lo hacemos todos los días 15, además, en honor al 15 de marzo, que fue el día estipulado para tener conciencia sobre nuestra enfermedad, una enfermedad que al final son muchas enfermedades en una, muchas patologías que han venido derivadas de la infección de SARS-CoV-2. No hemos vuelto a recuperar la vida y por eso lo llamamos long COVID, porque realmente es una enfermedad crónica, una enfermedad a cuenta de un virus que se ha hecho persistente, que es el SARS-CoV-2, o el coronavirus, como prefiera llamarle cada uno, y ya ha traído que la enfermedad se prolonga. No se ha dado información sobre las personas que estamos así, suficiente para la ciudadanía, por parte de las instituciones, por parte del gobierno, y entonces muchas personas todavía desconocen que esta enfermedad es crónica también. Se han quedado solo con la parte aguda de ella. La parte de muchas personas que enfermaron gravemente, que fueron al hospital, que no salieron para contarlo, y encima incluso en unos momentos desde primera hora en los que no se podía casi decir adiós a los familiares, y luego se extendió a las demás olas también. Ahora ya, vamos, creo que hemos perdido todos en el conjunto de las olas, porque ya no parece ni siquiera que lleven olas, pero realmente el virus sigue contagiando. No sabemos en cuánta medida, porque no hay datos en ninguna clase, pero sigue contagiando. Eso es lo que intentamos también prevenir, sobre todo también porque como no se ha dicho que esta enfermedad se puede quedar crónica para muchas personas, les puede traer patologías subyacentes, es el problema por el que estamos nosotros así, porque no queremos que estén nadie más. No queremos que a nadie le ocurra que de repente pueda debutar o con diabetes, o con lupus, o con cualquier otra enfermedad autoinmune, o que pueda tener disautonomía, que aunque parece no muy reconocida, una enfermedad no muy conocida de donde vivimos, realmente es una enfermedad que ya tiene, bueno, es el trastorno del sistema nervioso autónomo. Y bueno, pues al final causa mucho en el día a día el no poder regular la temperatura, el no poder regular la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la digestión, la devolución, así con un montón de cosas que parecen sencillas, que no le damos importancia, que en el día a día tendríamos que saber, tenemos que tenerlo todo bien regulado, y nuestro organismo está totalmente disparado, y es como si no funcionara bien. Claro, físicamente, a no ser que alguna persona la vea acompañada de un bastón o de una silla, como esta de Maite, pues puede parecer que no tenemos nada, porque aquí vamos a estar 20 minutos y en 20 minutos nadie conoce a nadie, con lo cual tampoco se puede una persona guiar por el aspecto físico de alguien, por el aspecto exterior, si está suficientemente enfermo o no, pero encima es lo que nos ocurre a nosotros, que tenemos también ese estigma, esa continuamente ser cuestionados y cuestionados por nuestros dolores, por nuestras limitaciones, por nuestras visitas constantes al médico, a los especialistas, no solo al médico, a la médica de atención primaria, sino a los especialistas, a las urgencias, todo es un cuestionamiento continuo. Y claro, esto se hace muy difícil vivir así, sin embargo tenemos que seguir viviendo porque la vida es hermosa y tenemos que seguir. Es cierto que a veces las enfermedades cuando son crónicas, no solo la nuestra, también inciden, impactan en la salud mental y emocional, pero no quiere decir que sea la salud emocional y mental la causa de nuestra enfermedad, sino que muchas veces es consecuencia en algunas personas de lo que estamos pasando y del abandono al que estamos sometidos. Un abandono que ya muchas veces se convierte en una humillación, porque en estos cuestionamientos que digo de la población, en la que no deben vernos suficientemente enfermos como si eso se pudiera medir, no se puede medir nuestra enfermedad ni la de ninguna otra persona. Pero los cuestionamientos cuando vienen de la propia profesión médica aún son más duros, porque todavía hay personas que en el 5º año pandémico que estamos, con 4 años y medio enfermas, muchas personas todavía tienen que entrar en las consultas y no solo no tener respuesta para su enfermedad, tener brazos cruzados, que sería lo mejor casi, sino que a veces están sometidos a, pues bueno, a humillaciones, a frases que son totalmente humillantes. Y esto se hace muy duro. Entonces, por eso, muchas veces salimos a la calle, como digo, todos los días 15, porque aunque la gente quiera escondernos y quiera taparnos, es que nosotros no podemos hacerlo. Entre
entre nosotros y nosotras, ¿no? No podemos escondernos, no podemos pasar de esto. Queremos vivir felices como el resto de la gente, queremos hacer las mismas cosas, asumimos que de momento no hay una curación, no hay un tratamiento específico, pero lo que no podemos asumir es, mientras se busca ese tratamiento específico, que no haya un abordaje específico, que ni siquiera haya un protocolo para todo el mundo igual, porque es que ni siquiera el protocolo es un plan, no existe absolutamente nada. Entonces depende de la suerte muchas veces de con qué médico te toque, si la médica es más empática, si es más amable, es como una cuestión de cruzar los dedos y de poner ese trébol de la suerte que está puesto en nuestra pancarta para decir, vamos a ver si tenemos suerte y a ver con quién te toca, y a ver si te manda un especialista que da la tecla y puede intentar ayudarte, o por lo menos, pero qué menos que tratarnos bien, o sea, como nosotros tratamos al resto de la gente, es que seguimos siendo personas, parece muchas veces que estamos como manchados, que tenemos el estigma que he dicho, que no solo es un estigma verbal, sino que realmente parece que fuera físico y que la gente nos ve y dice, pero estas personas, ¿cómo siguen hablando de COVID? Pues ojalá no tuviéramos que hablar de COVID. Pero claro, si hay resistencia viral, inflamación crónica con la que vivimos, microcoágulos que mucha gente tiene, es que tenemos microcoágulos, eso es súper peligroso. Y por supuesto, discapacidad para la vida diaria, para hacer simplemente las funciones normales, como he dicho, que pueden ser ir a la compra, limpiar la casa, hacer una cama, coger a los hijos en brazos, llevarles a las extraescolares, o sea, cosas súper sencillas, que no hablamos ni de hacer una excursión al Himalaya, ni estar con los Sherpas, no hablamos de esas cosas tan exóticas y tan excitantes, no, hablamos de las cosas normales y rutinarias y muchas veces aburridas, pero que nosotros no somos capaces de hacerlas. Tienes que elegir un día entre hacer el cuarto de baño o hacer la cocina, porque las dos cosas, imposible, misión imposible, o sea, no lo hace nadie. Y claro, y nosotros nos vemos, entonces hablamos luego del tema laboral, que parece que es que he dicho que simplemente no podemos hacer las cosas sencillas. Pues que se imagine cualquiera, una persona en su jornada normal de trabajo 8 horas y pudiendo realizarla en condiciones. Primero, porque ninguna persona enferma tiene que ser obligada a trabajar. Ninguna persona en el mundo que esté enferma tiene que ser obligada a trabajar. Ninguna. Pero si además no le pueden adecuar el puesto de trabajo teniendo en cuenta que esa persona está enferma, que pudiera ser en algún puesto de trabajo que pudieran adecuar eso a la persona y hacer una jornada parcial, una jornada más suave, algo que reconozca que esa persona tiene sus limitaciones, que está enferma, que puede intentar y hacer unos ajustes, pero si encima no se produce eso tampoco, puede ser en 2 o 3 casos, pues por lo menos habrá que, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con nosotros, con nosotras? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dejan morir? ¿Qué hacemos? ¿Y robar? Pues claro, que no sepa nadie vive del aire. Y no somos de la monarquía ni de la aristocracia, quiero decir, es que nadie vive del aire. Entonces vivimos todos de nuestro trabajo, somos personas normales, honradas como el resto, y vivimos de nuestro trabajo, de nuestro salario. Entonces, si no podemos ir, habrá que hacer algo. Entonces, es como que todo el mundo se echará la pelota los unos a los otros, o Sanquivecha se la echa a mí, se la echa a Sanquivecha, y así. Siempre estamos en ese partido de tenis entre ambos de dónde va la pelota. A ver quién tira la pelota más alta y a ver si no la recoge o no. Es que ya ha llegado un punto que es así. Entonces, el INS no reconoce nuestra enfermedad. Bien. Pero el INS también dice que no le importa el nombre de la enfermedad, que solo le importa las limitaciones que produce esa enfermedad, varias enfermedades, la cronicidad, la severidad de las limitaciones. Bueno, a INS le importa eso. Bueno, ya no le importa el nombre de la enfermedad, pero sino esas limitaciones. Y cuando hablamos de que la nuestra tiene limitaciones, pues vale, olvídense del nombre, olvídense de que lo produce, pero vean las limitaciones, vean la severidad, vean la cronicidad, que de momento no hay cura, tampoco parece que le importa en nuestro caso. En otros casos parece que sí, pero en nuestro tampoco. Entonces llegamos a un punto que decimos, bueno, no importa el nombre, importa la severidad. Ahora resulta que cuando tenemos la severidad tampoco importa la severidad. Importa, bueno, pues entonces vamos a ver, esto lo reconoce. En muchos puestos de trabajo la persona, aunque quiera volver, sabiendo que no puede volver, pero aunque quiera volver porque no le queda otra opción, va al trabajo y no le afecta como apta o como apto. Es que es como una pescadilla constante que se está moviendo la cola y que nos está haciendo muchísimo daño, porque es que parece que todo el mundo ha olvidado que nosotros somos personas también como el resto, y que somos parte de un sistema y nos han dejado fuera de él. Es que no se ha quien aglutina el sistema.
yo entiendo que esto que se puede oír, muchos enfermos y enfermas se quejan por el trato que tienen, y estoy segura que será un trato súper injusto cuando están pidiendo ayuda y cuando lo están reclamando y denunciando. Pero es que en nuestro caso ya tenemos un punto en el que nadie sabe nada, todo el mundo esconde la cabeza como la avestruz, y es que ni siquiera algo muy importante. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa. No quiere decir que las personas que estemos aquí estemos contagiando, no podemos contagiar internamente 5 años, porque si no, supongo que si nos habrían llevado a estudio, si hubiéramos sido objeto de estudio por dichos años. Entonces, 5 años seguidos, todos los días contagiando, no tiene que estar contagiando. Entonces, hay algo muy importante, es que siempre es diferenciar entre la persona que contagia y la persona que se enferma. Cuando una persona se contagia durante un tiempo a los demás, pero puede que esa persona no se ponga enferma nunca, y a alguien que la ha contagiado se ponga enferma. Y las personas que nos enfermamos, pues hay algunas que se curan en 3 días y hay otras que nos quedamos enfermas, porque cada organismo es diferente. Y sobre todo cuando hablamos de autoinmunidad, que es un mundo muy amplio, muy complejo, bueno, pues que sigue estudiado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y aunque no contagiemos, a nosotros nos puede hacer daño cualquier persona que nos contagie. Porque estamos vulnerables, nuestro sistema inmune no está protegido, por decirlo de algún modo fácil para cualquier persona, y entonces estamos vulnerables a cualquier infección, o bien por virus, bien por bacteria, y nos encontramos todo el tiempo así. Es una vida muy complicada esa, es una vida muy difícil de asumir y de tragar, y sobre todo sin saber nada de qué va generando día a día, porque todas las personas que estamos es que no vamos ignorando, estamos ignorando. Es verdad que no, que las personas que estamos crónicamente enfermas no siempre coinciden con las personas que en un primer momento en infección aguda estuvieron más graves en el hospital. No tiene nada que ver. Quizás las personas que estuvieron muy graves en el hospital y estuvieron ingresadas por lo menos recibieron algo de ayuda al principio cuando estuvieron ingresadas, pero las personas que coincidían además con una época de confinamiento, restricciones, y nos dejaron en nuestras casas tiradas, no nos dieron ningún tipo de tratamiento, nada, ni siquiera nos atendieron, nos dieron un abrazo, nos cuidaron, nadie nos cuidó, nos dejó ahí. Y seguimos aquí, da igual el momento que sea, pero seguimos aquí todas las personas sin que nadie nos cuide. Tenemos la sensación de que importamos un comino a todo el mundo. Simplemente es una sensación que creo que no hay nadie que no la tenga, y es que además es una realidad, no si es una sensación. Es que es una realidad, porque es lo que nos muestran todos los días. Todavía no hemos pasado por el departamento de infecciosas, nadie. Cuando es una enfermedad infecciosa, no hemos pasado por un servicio de... Y aquí hay departamentos infecciosas en los distintos hospitales de Euskadi. Quiero decir que no es por falta de profesionales, que hay unos profesionales magníficos. Sin embargo, algunos de nosotros hemos tenido simplemente que ir para que nos vean infecciosas hasta no sé dónde, en concreto a Badalona, para que nos pueda ver un médico de infecciosas, cuando aquí hay médicos suficientes para poder vernos. Pero claro, si esconde bajo la alfombra y dicen COVID-19 es solo una enfermedad aguda, es decir, la gente se recupera o se muere, pero no hay nadie que se quede enfermo crónicamente. Mentira, somos muchísimas personas. Hoy aquí estamos una representación de muchos más. No siempre podemos venir a representar a todos los que somos, todo el mundo, lógicamente. Y además que es una enfermedad que no distingue tampoco ni de edades, ni de salud previa, buena o no buena. Quiero decir, hay gente que tenía patologías previas, pero no es todo el mundo. Ahora estamos muchas personas que no estábamos enfermas, que estábamos estupendas, con un montón de energía, trabajando, haciendo la vida cada uno que quería, si bien viajando, bien haciendo deporte, lo que fuera, y estábamos genial. Y no teníamos ningún problema de salud, no lo teníamos. Y no es una cuestión del paso del tiempo y de la edad, porque si estamos hablando de hace 1 año, de hace 2, de hace 3 o de hace 4, el argumento no puede ser es que tienes más edad. Sí, porque son 4 años de diferencia, los 1 o 3 o 2 o 1, depende de los casos, con lo cual no es solo la edad, eso no es así. Y entonces de personas que estábamos sanas, a estar de manera crónica, y lo que el mayor tiempo de nuestra vida lo pasamos entre consultas médicas, entre pruebas médicas, cuando nos hacen, que muchas veces son pruebas médicas, no digo que no nos hagan pruebas médicas, pero suelen ser las pruebas médicas convencionales. Entonces encontramos que quizás alguna persona tarde en ver algo de lo que tiene, porque si las pruebas que se hacen son unas analíticas simples,
no se ahonda en el problema, porque además los profesionales no están formados y formadas. Claro, es que no están formados y formadas, pero es que muchos profesionales dirán, ¿y por qué tenemos que ocuparnos nosotros de esta gente cuando tienen que ser infecciosas? Que sí están preparados para ello. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué aquí nadie ha ido a ser seguido en un hospital de infecciosas? ¿Por qué nadie? Cuando es una enfermedad infecciosa la que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es una cosa que tengamos nosotros una idea paranoica de lo que pasa. No, es que ¿qué es lo que pasa? Que alguien nos dé entonces otra respuesta, porque lo fácil para cualquiera que esté viendo sería, oye, ¿por qué nos miran los profesionales de infecciosas y ven por qué a vosotros y a vosotras seguís enfermos durante 4, 3, 2, 1 año? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha mirado nadie? ¿Por qué seguimos preguntando también nosotras y nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no nos han mirado? Esto es tremendo. Entonces, este es nuestro día a día, en lucha constante por salir para que se nos vea, para que nadie nos niegue, para que nadie nos esconda, pero nuestra lucha no es solo estar aquí los 20 minutos, ya digo, sino todos los días en médicos, todos los días nosotros viendo, quejándonos muchas veces por informes que no dicen la realidad de lo que tenemos, o que son muy parcos, bueno, todo, denunciando cómo nos tratan y necesitando muchas cosas que no llegan nunca. Incluso se han prometido, pero no llegan, se han prometido por la Consejería de Salud, no han llegado y no sabemos qué ocurre. Entonces nos sentimos totalmente insultadas, porque es una situación terrible y no se la deseamos a nadie. Entonces, bueno, a veces nos gustaría que hubiera más gente escuchándonos, pero bueno, comprendo que el tema de la salud y de la enfermedad, todo el mundo quiere olvidar todo lo que ha ocurrido y que ha influido a tantas personas. Es esta pandemia, una pandemia que no ha acabado, que se ha convertido en doble, porque ahora casi somos más personas enfermas de COVID crónica que personas que estuvieron enfermas de COVID aguda. Entonces, al final es una doble pandemia, pero bueno, que no ha terminado. Para mucha gente, cuando terminó el confinamiento y las restricciones, terminó la pandemia, pero no terminó el confinamiento y las restricciones, no, y los pasaportes y todas esas historias y nada más. Pero para nosotros no ha terminado, y claro, es que cada vez somos más. Y seguimos preguntándonos por qué. Porque no porque nos ha tocado esto, porque la enfermedad nunca es justa para nadie, y a quien le toca, y hay muchas personas enfermas por otras enfermedades. Y nada es justo. Cuando te toca y lo asumes. Y eso podemos asumirlo. Bueno, nos ha tocado a nosotros y a nosotras, vale, lo asumimos, pero por favor, lo que no podemos asumir ya es el abandono, la humillación, el desdén, los desprecios y la falta de información y la falta de ganas de implicación de todo el mundo para coger el toro por los cuernos, porque esto ya no tiene justificación por ningún lado, ya no tiene justificación, con tanto tiempo no la tiene. Entonces seguimos pidiendo, pero yo creo que a las casas hay que empezarlas, claro, por donde hay que empezarlas. Lo primero, yo creo que es que los profesionales infecciosas tienen que vernos, informar por parte de ellos o trabajar conjuntamente con los otros profesionales, porque es una enfermedad que, como he dicho, puede degenerar en distintas patologías. Y claro, tenemos una clínica que es muy amplia, en el sentido de que es multisistémica, que afecta a todos los órganos y a todos los tejidos. Está dañando, se sabe que hay daño tisular ya, hay un daño tisular. Entonces necesitamos que haya un trabajo conjunto entre los profesionales de infecciosas y los otros profesionales, y luego ya, bueno, pues se formarán esas unidades con esos profesionales para poder llevarnos a todas las personas que estamos enfermas, pero estas personas que estamos enfermas, a su vez, necesitamos también que los médicos de primaria los registren bien, los diagnostiquen bien, porque hay personas con un diagnóstico de la pera. Y claro, esas personas, suponiendo en el mejor de los casos que seré la primera en bailar de alegría, en que tengamos una unidad o varias unidades y que vayamos desfilando, habrá personas que se queden también atrás porque no tienen ni diagnóstico, porque no tienen ni un diagnóstico correcto y tienen otras cosas. Lo mismo hombres que mujeres, es verdad que es una enfermedad mayoritariamente femenina, como ha pasado con otras enfermedades, y algunas veces achacan a eso el hecho de que no se haya cogido tanto el toro por los cuernos, pero es verdad que nosotros, como veis aquí, y como hay más, hay muchos compañeros y también ellos no son tratados bien, no solo las mujeres no somos tratadas bien, ellos tampoco son bien tratados. Entonces, bueno, pues esto es lo que venimos a contar siempre, pero no nos rendiremos y seguiremos adelante, y porque no nos queda otra. No tenemos otra opción cada día 15 que decir seguimos aquí, y si no queréis mirarnos, no nos miréis, pero aquí estamos, no nos vamos a marchar. Así que, bueno, pues gracias
esencial. Chano. Pues sí, venga, cositas. Bueno, yo creo que ya he dicho bastantes cosas hasta el día de hoy en cada concentración que hemos estado, pero hoy especialmente quiero llamar la atención al sistema de la salud, porque creo que deja mucho que desear. Y yo ya estoy cansada, por ejemplo, en mi caso, de que 4 años después tenga que ir al médico y tenga que oír que me olvide de la enfermedad. Que igual nos estamos centrando mucho en ella y resulta que más que nada lo mío es ansiedad. Cosa que eso es mentira. Y quiero dejarlo bien claro, y lo digo bien alto, que los enfermos de long COVID no estamos haciendo el cuento, que no es un cuento persistente, como dijo también el humorista este de las Sonsoles, que no me acuerdo el nombre, que dijo que teníamos cuento persistente. A él le daba yo un poco de mi enfermedad y la del resto de mis compañeros para que supieran lo que es realmente, y seguro que no usaba ese calificativo. Sin más, creo que con esto ya digo bastante. A ver, si muy desesperada ya. Muy desesperada. Así, venga, Mónica. Yo he podido ir también. Que después de 4 años me he ido obligada a empezar a trabajar Y sin poder. porque económicamente llega un momento que te obligan. Tienes que fingir que estás bien para que esa empresa confíe en ti. Estoy 8 horas sentada, pero manipulando cosas. Llego a mi casa que me duele todo. Tengo las manos inflamadas, tengo los cervicales mal, pero no me puedo permitir quedarme en mi casa. Entonces, nada, medicación, a ver cuánto tiempo puedo aguantar. Y eso que hago a todos, que todos sabemos cómo estamos, y nada, ojalá yo he ido a juicio y todo, y ha sido casi imposible. Entonces, ojalá que vosotros, el resto, tengáis más suerte y a ver si alguien se acuerda de nosotros. Y nada. El tema de los juicios que ha dicho Mónica, está bien, porque los juicios son una tortura. Yo he acompañado a varias personas a su juicio y es absolutamente devastador el trato que se da de nuestra enfermedad. Es terrible. Es terrible. No es que no haber empatía, ya es que no hay ni los mínimos de educación. Eso es. Para poder llegar a trabajar, porque es que nadie quiere abrir las puertas. Es que ni las empresas discapacitadas, o sea, las empresas que se supone que nos tienen que dar una oportunidad, ¿no? Pues como Corea, y eso. Estoy esperando tiempo para que me llamen. O sea, yo soy una persona discapacitada y se supone que esos puestos están destinados a personas como nosotros, y al final no es así. Al final nos van a llevar mucho mejor que la vean más animada, con más fuerza, con otro tipo de enfermedad que no sea el COVID persistente. Porque tenemos muchas cosas. Llegas allí, si tienes una neumonía, sí, ¿qué grado de discapacidad tal? ¿Cuántas cosas tienes? Claro, te echas numerar y dices, mira, ¿qué puesto te pongo? O sea, es muy complicado entrar también en la vida laboral cuando no tienes más que levantarte cada mañana y... Exacto, como ha dicho ella, además en la vida laboral, cuando muchas personas las despiden, y tú dices, bueno, en el mejor de los casos, si me curo, a ver dónde voy, porque claro, la mayoría de personas pues tenemos una edad madura. ¿Cómo se llama? Madura. Y entonces, claro, ¿dónde entramos a trabajar? Y es complicado eso, es muy complicado. Lo que ha dicho Mónica tiene razón. Claro, existe lo que he dicho yo en la situación en la que vivimos, cuándo existe y cuándo no existe. O sea, de repente existe, de repente no existe. Luego el problema que he dicho del estigma de pensar que contagiamos, porque es que no hay la información suficiente para diferenciar incluso entre la persona infecciosa y la persona que está enferma. Digo, siempre es lo mismo, porque evidentemente si nosotros lleváramos contagiando 5 años ya,
Inicialmente es verdad que bueno, no estamos aquí para contarlo y de hecho pues nos hubieran sacado en algún medio, eso sí, como dicho dado, si 5 años todos los días estamos contagiando. Entonces claramente no estamos contagiando. Cuando hablamos de persistencia viral es en nuestro cuerpo, en los tejidos, en los órganos, algo que no nos deja levantar cabeza y que ha ocurrido con otras enfermedades tan conocidas como el SIDA, del VIH. Entonces, evidentemente todas estas cosas que ocurren son reales y es la realidad, es que es la realidad que vivimos nosotros y nosotras. A ver, al hilo de lo que estaba diciendo Mónica, de fingir, ¿no? De que estamos medianamente bien para poder cumplir en el trabajo. No solo cumplimos en el trabajo, para el estamos bien para ir a trabajar. En el trabajo tenemos que fingir que estamos bien para que no nos despidan. En casa fingimos que estamos bien para que los de nuestro entorno sufran menos. Nos pasamos el día fingiendo y cuando nos encontramos con algún conocido por la calle nos dicen poco a poco. Poco a poco estamos empeorando. Porque todos los que estamos aquí, los compañeros que no, y compañeras que no han podido venir, todos hemos empeorado de un tiempo a esta parte. Vamos, poco a poco, de cabeza para abajo, para abajo, para abajo. Nadie, absolutamente nadie, ni la administración, ni la central, ni la del gobierno vasco, nadie se está preocupando de nosotros, ni los sindicatos. Porque lo que ha dicho Diana, o sea, le están diciendo no digas que tienes COVID prolongado. ¿Perdona? ¿Por qué no dices vamos a luchar por reconocer vuestra enfermedad y que sea laboral? Que sea una enfermedad laboral. No digas nada. Estamos llegando a esta situación. Somos enfermos nosotras y nosotros ahora, en tiempo presente, pero la gente que nos estará escuchando, si nos escucha alguien, también tiene muchos boletos de ser enfermos de COVID persistente, como se conoce, que nosotros decimos COVID prolongado. Todas las personas que hemos pasado la COVID tenemos boletos para quedarnos con la enfermedad y es algo que la gente no lo tiene en cuenta. La pandemia ya ha pasado, no, la pandemia no ha pasado. Estamos nosotros como muestra de que no ha pasado y esperemos que no se sume más gente a nuestra enfermedad. Sí, eso es muy importante lo de la prevención que ha dicho y lo que ha dicho Maite de lo del fingir. Es verdad, porque no creo que ninguna persona enferma le gusta estar enferma. Nosotros y nosotras tampoco somos la excepción. No nos va a gustar estar enfermas por mucho que nos den, bueno, la herencia de Casó, quiero decir, porque lo de la pajita que también hemos llegado a oír, es verdad que resulta humillante por todos los comentarios que oímos muchísimas veces. O sea, la pajita, como si fuera cuando es muchísimo menos del sueldo o el salario que tendría una persona si trabaja. A ver si con eso creen que vamos a ir al Caribe ida y vuelta varios días. O sea, entre otras cosas porque no podemos movernos, pero bueno. Es que resulta todo que a veces hay que mirar desde un sentido del humor que cuesta mantener. Y porque esto es muy duro y porque como podéis observar entre las diferentes personas que estamos aquí, pues ya la salud emocional está muy afectada, porque esto sin sufrir cuesta estar mucho tiempo así. Un año, 2, 3 o 4, como estamos algunas personas desde la primera ola, esa primera ola terrible, donde ya digo, no se nos olvida que hemos vivido, porque realmente estuvimos abandonados o abandonadas como perritos callejeros. Así que a nuestra suerte. Bueno, pues ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere? Que yo quería recalcar que, por ejemplo, encima, cuando hay los médicos mismos se contradicen con sus palabras y sus hechos, porque el que me dijo a mí el otro día, fue la semana pasada, no, yo estoy hablando del año pasado, digo, de paso, y os lo estoy diciendo de la semana pasada, porque no quiero dejar bien claro, fue la psiquiatra que me dijo eso, que igual era hora de olvidar la psiquiatra y que y ella misma ha sido la que me ha dado los papeles para que haga lo de la discapacidad y la dependencia. Entonces, ¿en qué quedamos? Si me tengo que olvidar de la enfermedad porque es ansiedad, ¿para qué me da los papeles? Por ejemplo, es que ellos se contradicen. O sea, y luego le dices, es que has dicho que... y te dice que no lo ha dicho. Y
no lo puedes identificar porque pues eso es su palabra contra la nuestra, pero desde luego que vamos, dejan mucho que desear. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han querido escucharnos, vernos algún minutito, pararse y decir quiénes son estas personas que llevan todas ese color verde, de marea verde, el verde color de esperanza, color de la salud y bueno, pues el color de Euskal Herria también. Y en Euskal Herria estamos. Así que bueno, pues gracias a todos y a todas por estar, por escuchar, de algún modo por atendernos y por lo menos por mirarnos a la cara y decir quiénes serán y leer esta pancarta donde hemos resumido solo un poquito de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que seguiremos siendo y seguiremos luchando, porque eso no nos lo puede quitar nadie y lo que necesitamos de manera justa, pues aquí estamos y lo vamos a seguir peleando. Bizitzan, osasuna egoan egiten duen txori bat bezalakoa da. Aire korrontek eraman da. Saldotan biltzen dena, joan etorriak egiten duena. Cuando en la vida se tiene salud, es como un pájaro que vuela, dejándose llevar por las corrientes de aire, agrupándose en bandadas, yendo y viniendo. Baina osasuna falta zaigunean, egoak moztu dizkioten txori bat bezalakoak gara. Pero cuando nos falta la salud, somos como un pájaro a quien le han cortado las alas. Egoak ebaki banizkio